Charlas Literarias es un espacio para hablar de libros y literatura. Bienvenidos al episodio número 9 de la tercera temporada. Como siempre, nos transmite cada jueves a las 8 de la noche 1900 Radio en Línea y los viernes son viernes de charlas porque encontrarán un nuevo episodio en su plataforma favorita de podcast. Yo soy Javier Martínez, licenciado en Letras, antropólogo con posgrado en Lingüística, magíster en Comunicación, autor, editor y traductor. Hoy estamos, hoy para quienes escuchen el podcast el día de su lanzamiento, para quienes nos escuchan en 1900 Radio en Línea será mañana, pero será el 1 de abril y este día es el día que se celebra el Día del Libro Infantil. Es por eso que abordaremos precisamente ese tema, el libro infantil, en este episodio número 9. Es un tema bastante interesante, especialmente para aquellos que quieran dedicarse a la producción o a la autoría de libros infantiles. No es tan fácil como eventualmente podríamos pensarlo. Hay muchos temas que debatir y muchas cuestiones que tomar en cuenta a la hora de entrar dentro de este mundo. Hablemos primero acerca de algunas generalidades sobre la literatura infantil. Lo primero es, siendo sinceros ya abordando la realidad, es que lamentablemente se le hace de menos dentro de toda la literatura, especialmente por dos factores muy lamentables ambos. El primero es la naturaleza de los lectores, que en este caso obviamente son niños. Todavía, lamentablemente, persiste esta idea de que los niños, no son como adultos pequeños o que no tienen un valor total como persona, es una visión bastante lamentable, pero todavía se tiene esta visión. Cuando alguien dice, yo soy autor de libros infantiles, se le ve así como, no es un escritor de verdad, es un escritor para niños. Lo cual pues hemos visto con series como Harry Potter, que ya le he mencionado varias veces en este podcast, que ese mercado y ese tipo de literatura no tiene absolutamente nada que envidiarle a cualquier otro. Y el otro factor precisamente se encuentra en la cualidad de los autores, ¿sí? Las cuales suelen ser mujeres, ¿sí? Y ahí entramos precisamente en cuestiones de la estructura patriarcal de nuestra sociedad, en machismo obviamente, y también en roles de género, ¿sí? Donde usualmente dejamos el tema de los niños única y exclusivamente en manos de mujeres, y entonces hay pocos hombres que se dediquen a este tipo de literatura. Y seamos sinceros también, por el simple hecho de que la mayoría de autores son mujeres, entonces se le hace de menos también a este tipo de literatura. Una característica importante en la literatura infantil es el objetivo, ¿sí? Y es una característica que no tiene ningún otro tipo de literatura hasta donde yo sé. Este objetivo se refiere a lo siguiente. Lo primero es que nuestro público lector son los niños y la obra, el libro, se debe a ellos, ¿sí? Entretenerlos, interesarlos, educarlos, generar hábito lector. Voy a hablar de todos estos aspectos más adelante, pero es importante que el autor, por ejemplo, tenga en cuenta, por supuesto, que su lector meta es un niño, pero tampoco puede olvidar, por ejemplo, el caso de los adultos, porque al final del día son ellos los que tienen el poder de compra, ¿sí? Los padres, además, tienen una expectativa literaria, o sea, lo que realmente es literatura y lo que no es literatura, o al menos el tipo de literatura que desean que consuman sus hijos. Así que también es importante no solamente pensar en el niño, sino en la decisión o las expectativas que tengan los padres, porque al final la decisión de compra es de ellos. No necesariamente, y ese es el otro punto. Pero quien lo va a terminar pagando, pues sí, es el padre o algún otro adulto, por supuesto. El otro tema a tomar en cuenta es los docentes, porque ellos muchas veces son los que toman la decisión de cuáles son los libros que se van a consumir o que van a consumir los libros, ya sea que tengan un plan lector o que lo dejen como tarea, no sé,
pero en buena medida los docentes, los maestros, son los que deciden cuáles libros sí y cuáles libros no, aunque sea el adulto, el padre, quien lo compre y aunque el libro sea para los niños. Y en este caso, los docentes, obviamente, más allá de una expectativa literaria y de entretenimiento, lo que buscan es obviamente que el libro llene sus expectativas de formación y que desarrolle contenidos pedagógicos, obviamente. Cuando no, muchas veces también tienen expectativas éticas o morales, porque recordemos que en nuestra realidad, al menos de América Latina, muchas escuelas privadas y también públicas, por qué no decirlo, están en manos de personas que pertenecen a iglesias y que muchas veces pues tienen clara su misión de conversión o de educación espiritual y entonces buscan en la literatura precisamente ese tipo de mensajes. Hay además algunos aspectos que dentro de las generalidades de la literatura infantil debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, muchas veces, por lo que acabo de decir, priman los aspectos educativos sobre los literarios. Puede ser que tengamos un libro relativamente aburrido o con ilustraciones a un solo color o ilustraciones, pues digámoslo abiertamente, feas, ¿verdad? A veces puede ser también que le demos al niño, y esto sucedía mucho con una colección que fue muy famosa, me atrevería a decir en Guatemala, pero creo que tuvo alcances en toda América Latina, conocida como El barco de vapor, ¿verdad? Donde el lenguaje era muy español, español de España, quiero decir, ¿verdad? Y entonces había muchos giros lingüísticos y muchos temas que realmente eran totalmente ajenos a la realidad de nuestros infantes. Pero como mantenían ciertos temas educativos sobre lo literario, entonces muchos docentes y también padres los buscaban y los consumían. Otro aspecto a tomar en cuenta en la literatura infantil es que lo visual es tan relevante y a veces más como lo literario, ¿sí? El aspecto de los dibujos, de la calidad del dibujo o incluso a veces también hasta la calidad del libro en sí, que eso lo vamos a abordar más adelante, me refiero al tipo de página, al tipo de encuadernado, tiene que ser coherente con los niños. Por ejemplo, para niños pequeños, un encuadernado duro sobre páginas resistentes, un encuadernado engrapado, va a durar mucho más tiempo que, por ejemplo, una pasta suave que simplemente está pegada en caliente, como se le llama, y que fácilmente puede ser arrancada. Un adulto pues rara vez destruirá un libro, pero seamos sinceros, muchas veces los niños pueden llegar a maltratar el libro y entonces estos aspectos son importantes. De hecho, la verdad es que el aspecto visual especialmente es tan importante como lo literario, especialmente cuando hablamos de niños pequeños, o sea, de entre 4 a 8, 9 años, diría yo, ¿verdad? Y lo que pasa es que lo visual da tanta información o más incluso que lo escrito. Recordemos nuestra propia infancia y cómo las ilustraciones era lo que nos llamaba la atención. Y si lo que leemos en voz alta como padres no coincide con lo que muestra el dibujo, muchas veces el niño siente cierto rechazo hacia la lectura o, en muchas otras ocasiones, el niño puede interactuar con la lectura y con el padre que le está leyendo precisamente gracias a conclusiones que saca precisamente de la ilustración. Otro tema importante al tomar en cuenta o al hablar de literatura infantil es que no solamente se trata de un goce estético, sino que también se trata de una herramienta educativa y de socialización. Ya comenté que muchas veces los docentes y los padres tienen expectativas educativas sobre los contenidos que desarrolla el libro, pero también de socialización. En algunas ocasiones se abordarán ciertos temas, incluso hasta de educación sexual. Yo sé que no, bueno, este es un tema muy delicado, lamentablemente, en América Latina. Digo lamentablemente porque la verdad es que ya estamos en el 2022, ya ni siquiera debería ser un tabú, pero todavía lo es. Sin embargo, hablemos de otros temas de socialización. Le compramos libros a los niños para aprender a ir al baño, por ejemplo, para aprender a compartir con sus compañeros los juguetes,
o para aprender a aceptar el nuevo hermanito que llega a la familia, por ejemplo. A eso me refiero. E incluso otros, por ejemplo, también abordan el tema de el primer día de clases, como el respeto a los padres, a los maestros, etc. Esos son precisamente temas de socialización. Bueno, hemos desarrollado entonces las generalidades de la literatura infantil. Vamos ahora a desarrollar algunos temas un poquito más a fondo. El primer tema que quisiera desarrollar es precisamente el de la interacción entre texto e imagen que tienen los niños, ¿sí? Y cómo es muy relevante a la hora de pensar o de valorar la literatura infantil. Muchas veces nos sorprende el costo de un libro para niños. Muchas veces es incluso más caro que libros que podemos ver que tienen muchas más páginas o que, no sé, que son más famosos. Yo lo he visto directamente, ¿verdad? Vemos libros que cuestan 2 o hasta 3 veces más y son libros más delgados que una historia larga para adultos. Y muchas veces el padre de familia dice, ay, solo es porque los dibujitos, o casi no, porque es tan caro si casi no tiene texto, es puro dibujo, ¿verdad? Pero recordemos, al menos desde el campo editorial que yo les puedo hablar, publicar un libro infantil es mucho más caro que publicar un libro tradicional, digámoslo así, o para adultos, sobre todo precisamente por el tema de la ilustración. Actualmente, una ilustración muy, muy barata para libros infantiles está alrededor de $40 cada una, ¿sí? Imaginen cuántas ilustraciones tiene un libro infantil. Y aquí no estoy tomando en cuenta la portada, el diseño, etc. También incluso dentro del diseño, el tipo de letra, el tamaño de la letra, tiene mucho que ver. Entonces, en buena medida, esa es la razón de los precios. Otro argumento al respecto es la calidad de la impresión. Obviamente, si vamos a invertir tanto en ilustraciones de calidad, queremos una impresión también de calidad, que se vean los colores vivos, que se vea bonito, que llame la atención del niño. Y como ya había mencionado antes, el encuadernado también se busca que sea duradero. Pasta dura, como les decía, cocido o engrapado al menos, no pegado en caliente, que es la forma más barata. El engrapado es un poquito más caro, pero más barato, por ejemplo, que un cocido a mano, que ya es un trabajo artesanal. Entonces, por eso, los elevados, usualmente, precios de los libros, ¿sí? Muy bien. Otro rasgo del que debemos hablar a profundidad cuando hablamos de literatura infantil es la importancia de la oralidad en la literatura infantil, ¿sí? Muchas veces pensamos, como les dije, pero ¿por qué es tan caro el libro si únicamente tiene 4 o 5 líneas en cada página y no tiene texto? Pues bueno, lo que pasa es que para un buen libro infantil, crear esos textos es realmente difícil, ¿sí? Porque primero están pensados para que los lean los padres en voz alta, lo cual implica que deben ser redacciones muy claras, muy simples para que también las entiendan los niños, diálogos que se presten al juego de voces de parte del papá, hacer así diferentes voces cuando habla el oso o hablar quedito cuando habla el ratoncito, por ejemplo, ¿sí? Que le permitan al papá, claro, estoy pensando en un papá o una mamá ideal, ¿verdad? Que se mete en la lectura del libro, pero ¿por qué no? Pensemos siempre en la mejor de las opciones. Otra característica u otra importancia de la oralidad en la literatura infantil es que esta ayuda muchas veces a la correcta pronunciación de algunas palabras difíciles, específicamente en los alófonos, por ejemplo, R y L, que muchas veces se confunden y que cuestan pronunciar en el caso del español. Por eso es que tenemos a los puertorriqueños que no pronuncian la R, en su mayoría, claro, estoy hablando de un estereotipo, claro, no todos los puertorriqueños hablan así, pero el punto es que la literatura infantil debería ayudarnos a una mejor vocalización y pronunciación
en general del español. Y esto lo podemos ver en niños que han tenido contacto y que gozan de la literatura desde su primera infancia en comparación de niños que realmente no han tenido tanto contacto con la literatura. Otra dificultad en cuanto a la creación de estos textos y en el ámbito oral es que deben ser lúdicos en el sentido que deben incluir juegos de palabras como por ejemplo trabalenguas. Esto no solo permite, como decía, la correcta pronunciación, sino amplía también el vocabulario del niño. Los libros infantiles usualmente son muy ricos también en figuras literarias, pero cuidado, no todo el tipo de figura literaria, sobre todo en los niños pequeños de 4 a 7 años, les resulta muy difíciles las figuras literarias que tengan que ver con la sintaxis e incluso con la semántica, y entonces la literatura infantil muchas veces se centra en figuras literarias fónicas, como por ejemplo las aliteraciones, que es la repetición de un alófono, las onomatopeyas o las paranomasias, por citar únicamente 3 dentro de una gran cantidad de figuras fónicas que existen. Para abordar más el tema o si les interesa, les recomiendo regresar al episodio número 7 de esta tercera temporada, donde precisamente hablamos de las figuras literarias en general y concretamente desarrollamos el tema de figuras literarias fónicas. Otro tema relevante cuando hablamos de literatura infantil es el contexto cultural, porque puede tener dos enfoques. A uno se le llama extranjerismo, donde destacan los aspectos culturales para mostrarle al niño qué es diferente o igual a su realidad. En otras palabras, a la hora de hacer la adaptación, traducción o edición del libro, buscamos resaltar esas diferencias culturales para que el niño aprenda del mundo, que aprenda que no todo es como en su casa, que hay otras realidades. Esto permite abrir su cabecita a otras posibilidades, a otros mundos, a otras formas de vivir, ¿sí? Pero también está el otro enfoque, que es la domesticación. Se refiere a que cuando se edita, traduce o incluso se crea el libro, se busca que el niño se identifique con el personaje. En otras palabras, se localiza. Quiere decir, si tengo un libro infantil japonés, voy a tratar de adaptar todas esas realidades que resultan ajenas al contexto latinoamericano para que el niño realmente se identifique, que el choque cultural, por así decirlo, sea mínimo y él pueda entonces encontrar paralelismos o se identifique con el personaje principal. Debo otra vez recalcar acerca de la importancia didáctica que tiene la literatura infantil. Por ejemplo, al editar o traducir, se deben potenciar aspectos didácticos incluso más que los literarios. Bueno, esta ya es una decisión editorial, pero lo cierto es que ya sea más o menos que los aspectos literarios, no pueden quedar fuera, ¿sí? No creo que exista hoy 2022 una editorial que publique literatura infantil sin tomar en cuenta precisamente los aspectos didácticos en el libro que está editando. Perdón. Otra cuestión es que muchas veces se adaptan temas morales y cotidianos a la realidad local, precisamente porque buscamos precisamente que esa moralidad extranjera se adapte mucho mejor a las expectativas del público meta de nuestro libro. Recuerdo, como una anécdota personal, hace ya varios años a mi hija le compré un libro de fábulas griegas. A mí me encanta la literatura griega, como verán, el próximo episodio hablo del tema, y ya he hablado en varios del tema también. El punto es que encontré un día, iba con ella, fuimos a visitar una librería, y encontré este libro de fábulas de Esopo.
El libro estaba muy bonito, unas ilustraciones muy interesantes, pasta dura, etcétera. Lo compré y cuando nos sentamos a leerlo, recuerdo que mi hija tenía como 5 años, resulta que la parte final de las fábulas, donde está la moraleja, la habían cambiado. Después caí en cuenta que esa librería era una librería cristiana que corresponde a cierta iglesia aquí en mi país, y entonces esas enseñanzas de Esopo dentro de su cultura griega, obviamente, pues no correspondían. De hecho, las moralejas, la verdad es que no tenían ningún sentido con lo que nos contaba la fábula, e incluso mi hija me lo hizo notar, ¿verdad? Que no entendía qué tenía que ver la moraleja con la fábula, y le tuve que dar la razón. En algún momento esa editorial, que también era una editorial cristiana, cambiaron las moralejas para limar, digámoslo así, la parte politeísta, la parte del héroe pedante, pesado, engreído que tenían los griegos, para encajarlo más dentro de un héroe cristiano que se sacrifica por los demás y destacar los valores cristianos en general. Pero esto fue de tal manera que rompieron cualquier relación entre la fábula y su moraleja. Entonces, lamentablemente, pues eso sucede también en algunas editoriales, por eso es importante ver a quién le estamos comprando y en qué lugar estamos comprando también, ¿verdad? Otra cuestión importante que debemos tomar en cuenta a la hora de adquirir literatura infantil es que muchas veces el texto se manipula. Primero, para que represente un reto al niño, ¿sí? O al menos en algunas culturas esa es la idea. Estoy hablando, por ejemplo, los libros de Israel, los libros ingleses, los libros, no sé, de otros países, incluso Estados Unidos. El libro infantil se piensa para plantearle al niño un reto mental, obviamente, que aprenda palabras nuevas, que amplíe su vocabulario, que logre deducir algunas cosas, ¿sí? Esa es una idea muy interesante, pero también implica que eventualmente el niño pudiera llegar a sentirse frustrado si no es que la aprende o si no es que tiene esa motivación precisamente para sobrepasar el reto, o si su docente tampoco lo guía precisamente para lograr pasar ese tipo de retos. La otra visión o la otra forma en que se manipulan los textos es manipularlo para que el niño entienda mejor la historia o al menos la temática según su edad. En este sentido, el reto se baja, digámoslo así, para que el niño lo pueda comprender. Y en este caso, lo que estamos haciendo es tratar de generar hábito lector. Digamos, en vez de un reto, buscamos que el niño encuentre un placer, ¿sí? Y en ese placer, que vaya creando un hábito lector, y dejamos el reto para cuando ya sea un adolescente o incluso un adulto. Esto incluye un fenómeno llamado afiliación, el cual consiste en convertir el texto al modelo literario más usual para los niños en la cultura meta. Y aquí vale la pena resaltar, por ejemplo, cómo convertir o pasar de poesía a cuento o a fábula. Por ejemplo, en inglés es muy usual, es muy fácil encontrar libros de poesía infantil, o incluso muchos, más bien el reto es no encontrarlo. La mayoría de libros infantiles en inglés están escritos en poesía, mientras que en español no. De hecho, y esta es una reflexión e invito a los autores a que lo hagan, tenemos ya muy pocos escritores de poesía infantil, ¿sí? Me atrevería a decir que una de las más grandes o de las últimas más grandes es Gabriela Mistral, ganadora del Premio Nobel, por cierto. Otro aspecto a tomar en cuenta a la hora de elegir literatura infantil es lo que se conoce como la complejidad adaptada. Quiere decir que se adapta el libro a lo que es para niños, y esto lo pongo muy entre comillas, en cada sociedad, ¿sí? ¿Qué es lo que consideramos que un niño debería saber o los temas que debería abordar o que se pueden abordar ante el niño?
Por darles un ejemplo, actualmente este tema está muy en boga precisamente por una película llamada Turning Red, donde, que es de Pixar, se habla acerca de la menstruación en adolescentes, o la famosa menarquía, ¿verdad? La primera menstruación, que es así como se le llama. Muchas personas en redes sociales, algunos se han quejado, otros han hablado de la sorpresa que les dio encontrar el tema, otros lo han aplaudido. Muchas personas conservadoras han dicho que no les gustó precisamente porque no sabían el tema y lo vieron con sus hijos varones, bueno, pero a eso me refiero. Como, por ejemplo, Pixar decide que este es un tema que se puede o se debe abordar con niñas de 10, 11, 12 años precisamente, y en lo personal creo que sí, que perfecto, que se aborde y que se discuta el tema, y no hay absolutamente nada malo con ello. Pero vamos a las reacciones que precisamente hubo en varios países latinoamericanos al pensar que ese no era un tema para abordar con niños, por ejemplo. También debemos tomar en cuenta el estilo, o sea, la forma en que se va a escribir, a redactar el texto en sí, porque hay expectativas estilísticas en cada sociedad para lo que es adecuado para un niño. Por ejemplo, algo tan sencillo como los pronombres. Aquí en Guatemala, como se habrán dado cuenta, utilizamos mucho el vos, ¿verdad? Hola vos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mientras que en México, por ejemplo, el tú. Entonces, la relación, por ejemplo, entre un adulto y un niño, muchas veces es de vos o puede ser de usted, y de esto depende mucho del país, ¿sí? Por ejemplo, en Honduras, la relación entre un docente y un estudiante es siempre de usted. E incluso se ve muy mal, sobre todo parte del docente, que trate de vos o de tú al niño, porque incluso se puede llegar a sospechar ahí de una relación poco ética, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, quisiera hablar ahora acerca de algunas clasificaciones de la literatura. Esta que voy a abordar es únicamente una sugerencia, ¿sí? No es la clasificación oficial de la literatura para la literatura infantil, pero sí es una que encontré por ahí y que me pareció bastante interesante. A ver, aclaro, no la encontré por ahí. Es una clasificación que se utiliza en la Gremial Editorial de Guatemala y que concretamente se utiliza para evaluar algunos premios de literatura infantil que existen aquí en este país. Y quisiera también ilustrar o aclarar que muchas de estas clasificaciones encajan precisamente en dos colecciones que tiene la editorial Kazam A para niños. Una de ellas es Faisán, que se centra en niños prelectores de 4 a 6 años, donde se desarrollan temas del CNB de preprimaria, el Currículum Nacional Base, y la otra colección es Germen, donde se publican libros pensados con temas también educativos, pero sobre todo para formar el hábito lector en niños de 7 a 17 años, o sea, tanto la primaria como la secundaria. Pero en fin, esta clasificación me parece interesante. En primer lugar están los libros para niños de 5 a 6 años, los cuales se sugiere que tengan un paginaje de 20 a 25 páginas con un tamaño bastante grande tanto de la letra como de la página. Que las ilustraciones a su vez también sean grandes, coloridas, ¿verdad? Y que tengan relativamente poco texto. Y este texto debe presentar figuras literarias fonéticas, ¿verdad? Juegos de palabras, en fin, ya hablé del tema. En cuanto al estilo, pues obviamente que tengan oraciones cortas, diálogos claros, como había dicho, para que el papá que lo lee en voz alta pueda representar personajes, e incluso que tenga párrafos cortos con apoyo, mucho apoyo en la ilustración. Y los temas que se desarrollan, bueno, pues yo sugiero, o al menos como se hace en la colección Faisán, que se desarrollen aquellos contenidos conceptuales que presenta el Currículum Nacional Base de Preprimaria en cada uno de los países latinoamericanos.
Ya cuando pasamos de infantes a niños, en el caso de la editorial Kazam A, cambiamos de colección, hablamos de la colección Germen, y de 7 a 9 años deberíamos pensar en libros de 30 a 45 páginas, mejor si fueran de pasta dura y encuadernado duradero, como decía, por el eventual maltrato que podrían tener de parte de los niños. Se sugiere que tengan ilustraciones grandes y también a colores, y con un estilo de párrafo corto, pocos personajes, que tengan un lenguaje simple, diálogos naturales, de fácil predicción y un desenlace rápido para mantener la atención de los niños. También se sugiere que tengan poca o ninguna figura literaria, semántica ni sintáctica, sino seguir manejando únicamente las figuras literarias fónicas, o sea, los juegos de lenguaje. En cuanto a temas, se prefieren los libros que tengan finales felices, ambientes familiares y, sobre todo, mucha acción para, como decía, mantener la atención del niño. Para los niños de 10 a 12 años, podríamos hablar de libros de 80 a 100 páginas y que en la contraportada presenten un resumen del libro. Las imágenes ya podrían presentarse a una tinta o a varias, no hay problema, pero se busca que más que descriptivas, las imágenes requieran análisis por parte del niño. El estilo de redacción ya puede hablarse de frases medianas, aunque todavía no tan complejas, y en cuanto a los temas, se prefieren libros de aventura, ya de terror, de suspenso y fantasía, así como sagas de héroes y relatos cercanos al lector en cuanto a la edad y a su entorno. Especialmente se buscan libros, por supuesto, que despierten el interés y el sentido crítico. En cuanto a adolescentes, pasamos ahora a hablar de niños de 13 a 15 años, con obras que estén entre las 90 y 125 páginas, y mejor si tienen una estructura ya en capítulos. No importan tanto ya ahora las ilustraciones, aunque siempre podríamos considerarlo como un buen añadido, y pues no es necesario que haya tantas en el libro. Hablamos de un estilo con oraciones ya complejas, y en cuanto a los temas, pues se busca que presentarle ya a los adolescentes temas que desarrollen la conciencia social y la solución de conflictos y problemas sociales. Especialmente se sugiere abordar temas tabú como las drogas, las huelgas, la delincuencia, el sexo, y se busca desarrollar el hábito lector especialmente. Y por último, tendríamos los libros ya para los adolescentes más grandes, de 16 a 18 años, con libros de 100 a 230 páginas, con una estructura en capítulos y una letra tamaño mediana, o incluso ya puede ser pequeña. Podrían no incluir ninguna ilustración, y el estilo ya se sugiere que sean oraciones complejas. En cuanto a los temas, se sugiere que desarrollen también la conciencia social, la solución de conflictos, así como la de los problemas sociales, y también ya estamos hablando de libros que desarrollen también ya solución de problemas, pero intrapersonales, y que den respuesta a los anhelos e interrogantes filosóficas, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy? ¿Cuál es mi objetivo en la vida? Etcétera. Incluso se sugiere también que puedan abordar ya algunos temas tabú, como en el caso anterior, desde una perspectiva crítica y objetiva. Se busca, claro, que los estudiantes ya en esta edad compartan sus lecturas e interactúen con ellas, en otras palabras, que logren utilizar lo que les deja la literatura en su vida diaria y en su toma de decisiones. Y vale la pena destacar también que es en este grupo de 16 a 18 años donde ya se sugiere también el incluir obras del canon clásico, ¿verdad? ¿Qué incluye el canon clásico? Bueno, esa es una historia que creo que ya abordé también en uno de los primeros episodios de la segunda temporada, pero básicamente estamos hablando de las obras que de manera general la mayoría consideraría indispensables a nivel universal o nacional.
Muy bien, entonces espero que les haya gustado este 9º episodio. Mi nombre, como ya saben, es Javier Martínez y me encuentran en todas las redes sociales como Pacam. Los invito a seguir a nuestro patrocinador, la editorial Kazam A, en Twitter, YouTube, Facebook e Instagram. Siempre la encontrarán como @KazamA con H al final. ¿Nos quieren apoyar? Pues gracias. Por favor, compartan y comentan este episodio en las redes sociales y, ¿por qué no?, pues compren los libros del patrocinador. Muchos de los temas que abordé en este episodio se desarrollan también en el curso de traducción literaria, el cual, por cierto, tiene la inscripción abierta hasta este 2 de abril del 2022. Si quieren más información acerca de este curso, que es en línea, pueden escribir a la editorial info@kazama.com, ¿verdad? Y también encontrarán información de este curso en los enlaces que dejaré en la descripción de este episodio. Nos escuchamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazam A. Encuentra este y otros episodios en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube y otras plataformas similares. Contáctanos en Facebook y Twitter como @charlasliter.